Los ministros del nombre responden. Preguntando, comentando y respondiendo conforme a las Sagradas Escrituras. Los ministros del nombre responden. A través de Radio La Voz de la Verdad Canadá, la emisora que alaba a Jesucristo. Predicando lo que la Biblia enseña. Gloria a Dios, bienvenidos una vez más. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Bienvenidos una vez más, hermanos, a su radio La Voz de la Verdad, a la emisora que alaba a Jesucristo. Este día es el día en que tenemos, pues, el programa radial Los Ministros del Nombre Responden. En esta preciosa mañana, aquí déjeme hacer una corrección. Es 8:30 de la mañana el programa en Edmonton, Alberta, Canadá. Y es 10:30 hora de la mañana, hora de Indiana, Estados Unidos. 9:30 México, Centroamérica. 10:30 Colombia. 12:30 Chile, Paraguay y así sucesivamente en Europa. Son las 4:30 de la tarde. Así es que bienvenidos a todos los hermanos que se están conectando, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo vamos a comenzar con este precioso programa, Los Ministros del Nombre Responden. Acuérdese, puede llamar al aire, hacer su pregunta con respecto al tema que vamos a estar tratando del bautismo del Señor Jesucristo en el Jordán. Así es que puede hacer esa pregunta con respecto al tema. No van a hacer preguntas fuera del tema, sino que exclusivamente del tema, el cual el pastor Alfonso Suárez va a estar delucidando en esta preciosa mañana. Así es que gloria a Dios por eso, y quiero darle la bienvenida a nuestro pastor Alfonso Suárez. Gloria a Dios, porque está en estos momentos aquí con nosotros. Pastor, antes de hacer las preguntas, quiero pedirle de que salude a la audiencia y que ore por nosotros para este programa, y luego vamos a entrar a unas preguntas que yo le tengo para que usted pueda desarrollar después la predicación o el estudio bíblico que nos trae. Claro que sí, hermano pastor Alexander Lizama. Le agradezco mucho por darme este espacio con el propósito de colaborar con la edificación del cuerpo de Cristo mediante la palabra de la predicación o la palabra de la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias al Señor por ello. Realmente siempre es una bendición cuando en una u otra manera estamos esparciendo la semilla de verdad, el evangelio de la gloria de Cristo, el evangelio de la gracia del Señor. Y esta es una hermosa oportunidad para compartir con ustedes lo que la palabra del Señor enseña. La palabra de Dios es inspirada, es infalible, es inerrante, es una palabra santa, gloriosa, que puede abrir nuestro entendimiento y puede abrir nuestros corazones y nuestras almas para recibirla y ser bendecidos por ella. Con mucho gusto vamos a orar en este momento por nosotros y vamos a orar por la audiencia que nos estará escuchando. Bendito Dios, Padre nuestro, Señor Jesús de la gloria. Una vez más estamos agradecidos por tu grande amor, por tu grande misericordia, al darnos vida y darnos salud y darnos, Señor Jesús, la bendición tuya cada día, Señor Jesús. Gracias te damos porque se cumplen, Señor, tus promesas cada día. Cada día, Señor, que abrimos nuestros ojos, en realidad es por tu misericordia, es por tu amor, por tu gracia y por tu bondad que estamos aquí delante de tu presencia con el propósito de colaborar, de ayudar como siervos de Cristo, ayudar en la predicación y en la extensión de tu evangelio y bendición de todos nuestros hermanos que nos escuchan.
Te ruego, Señor, que tú envíes el poder de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Abra sus mentes, sus entendimientos, sus corazones, para que fluya la palabra de vida, para que fluya el conocimiento tuyo, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Hermanos, quiero saludar, ya está desde El Salvador, amigo José Eber Muñoz, en línea. Está también nuestra hermana desde México saludándolo, pastor, la hermana Isabel Campos con su hijo Gerson Briones, desde Saltillo, Coahuila, México. También desde El Salvador, José Eber Muñoz los está saludando. También los hermanos Márquez de Francia, pastor Adrián Carvajal de España. Así es que ya están entrando para conectarse con nosotros. Y yo les estuve diciendo que no se fueran a perder este estudio, porque este estudio, pastor, cuando vemos en la calle muchas personas están realmente confundidas con este pasaje que nos va usted a predicar ahora. Y qué hermoso es, porque hoy la misma escritura nos da la luz de lo que realmente quiere decir el Señor Jesucristo a través de su palabra, qué realmente sucedió ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar, y antes de eso, pastor, voy a estar también proyectando las escrituras, hermanos, ¿verdad? Pero yo tenía unas preguntas con respecto a este tema, pero quiero por favor, solo voy a hacer quizás una sola pregunta, pastor, para pues comenzar esto. Pastor, ¿era tan importante el bautismo del Señor Jesús en el Jordán? Y la otra sería, ¿por qué no fue un bautismo? Solo voy a hacer dos preguntas concretas, porque son las que más la gente pregunta. Uno, ¿era necesario el bautismo del Señor Jesús en el Jordán? Uno, quizás más de dos. Dos, ¿por qué es la paloma en forma corporal, la voz del cielo, que está como representa, que dice que son tres, el Hijo que está en el Jordán, la paloma que es el Espíritu Santo, y la voz del cielo que era el Padre? Estaban los tres representados ahí, lo que las personas dicen. Y la otra es, pastor, como le dije, como le explicara, o sea, aparte de que era necesario, ¿por qué no fue un bautismo como comúnmente la gente lo conoce, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Con esas tres preguntas yo quiero comenzar, para que usted nos desarrolle, porque son las preguntas que más se hacen y he escuchado en las personas. Oímos, pastor. Claro que sí, con mucho gusto. Lo primero que vamos a hacer es a leer la palabra. Amén. Donde está la escena bíblica. Uh-huh. Porque la mayor parte de la audiencia lo que saben es retazos de la escena del bautismo. Ellos no se quieren tomar el tiempo de abrir la Biblia y leer todos los versículos que dijo Mateo o que dijo Juan. No, ellos no tienen tiempo para eso, sino que ellos tienen tiempo es para escuchar el video de Gigi Ávila, o escuchar el video del trinitario tal, del dualista tal, del católico tal, del ecuménico tal, y ellos no saben exactamente cuál es el relato bíblico. Y esa es la razón por qué hacen esas preguntas, porque lo que usted acaba de escribir acerca de lo que usted llamó tres, como ellos preguntan, esa realmente no es la escena bíblica que presenta el bautismo de Jesús. Eso se llama una caricatura, porque eso lo inventó fue el trinitarianismo, acerca de la voz del Padre, la presencia del Espíritu Santo en la forma de una paloma y Jesucristo dentro del agua, que ahí están los tres. Eso se llama una caricatura de las Escrituras, pero no está presentando la verdad de las Escrituras.
porque en ninguna manera la palabra de Dios habla acerca de la herejía de la Trinidad, en ninguna manera. Y eso es lo que vamos a ver. Claro. Pero primero vamos a leer Mateo capítulo 3, desde el versículo 13. Mateo 13 al 17. Mateo capítulo 3, del 13 al 17. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciéndole: yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan el Bautista le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Esa es la versión del primer testigo, que se llama Mateo, un judío que era un publicano, colector de impuestos, y que el Señor Jesús lo llamó para que hiciera parte de los 12 discípulos. Note que es el testimonio de un judío llamado Mateo o Leví. Ahora vamos a leer Juan capítulo 1. Vamos a leer Juan capítulo 1, desde el versículo 25 hasta el versículo 34. Juan capítulo 1, del 25 al 34. Amén. Gloria a Dios. Y le preguntaron del 21, ok. Y le preguntaron a Juan: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Y le dijeron: pues, ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 23, él dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profetas. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron a Juan: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo o el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. El siguiente día ve Juan a Jesús, que venía a él, y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30. Este es del que yo dije: tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien viere descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios.
Ahí encontramos los dos textos claves. Amén. El segundo testigo también es un apóstol llamado Juan, también judío. De manera que ahí ya encontramos a dos judíos dando testimonio de ese gran acontecimiento que se llamó el bautismo del Señor Jesucristo. Si ustedes están prestando atención, verdaderamente atentos a lo que yo estoy diciendo, se darán cuenta que las mismas palabras estarán respondiendo esas preguntas. Mateo y Juan hacían parte de los 4 testigos que hablan de la vida del Señor Jesús, desde su engendramiento hasta su ascensión. Claro. Y eso incluye 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 2 testigos son judíos y otros 2 testigos son gentiles. Pero ahora tenemos aquí el testimonio de los judíos, porque nos es muy importante el testimonio de ellos. Ellos, como judíos, nunca conocieron la Trinidad. Nunca. Es decir, para el tiempo en que ellos estaban presentes, ahí, en el momento en que Jesús era bautizado y se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo como paloma, y escucharon la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado. Ninguno de ellos era trinitario. Ninguno de ellos pensó que la voz del Padre era uno y que la paloma era el Espíritu Santo, era otro, y que el que estaba metido en el agua era otro. Eso se llama una interpretación católica romana que empezó hace 1600 años aproximadamente. 1600 años después del establecimiento de los credos ecuménicos romanos cristianizados, como fue el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Calcedonia. Amén. Y finalmente el concilio que dio por hecho lo que se llama el credo atanasiano, en el cual definieron que lo que la Biblia llama Padre, Hijo y Espíritu Santo es una Trinidad. Y desde ahí en adelante comenzó a formarse otra iglesia que no era la misma iglesia de hacía 100 años a la cual perteneció Mateo y Juan. Nunca Mateo y Juan pensaron que el Padre era uno, que el Hijo era otro y que el Espíritu Santo era otro. Nunca ellos llamaron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo 3 personas divinas y distintas. Nunca le llamaron 3 dioses: Dios el Padre la primera, Dios el Hijo la segunda, Dios el Espíritu Santo la tercera. Eso es puro invento católico romano. Y así continuó esa imaginación e invento de los hombres hasta el siglo XVI, cuando Martín Lutero se rebeló no contra el catolicismo romano, sino que se rebeló contra las ventas de indulgencias que compraban el perdón de sus pecados. Pero él siguió siendo católico, y cuando él murió siendo católico romano. Pero él se rebeló contra la venta de indulgencias en el siglo XVI, y de ellos procedieron los luteranos, y luego siguió Jean Calvino, de él procedió los presbiterianos, y así sucesivamente. Bien. Y lo peor que ellos hicieron, los luteranos y los presbiterianos del siglo XVI, fue traer consigo la herejía de la Trinidad, el dogma trinitario, en que ellos convirtieron al Padre una persona diferente, al Hijo otra persona diferente, al Espíritu Santo, y a los 3 le llamaron dioses. Así que
cuando usted tiene que aprender a hacer la diferencia. Una cosa es hablar del Padre según la Biblia, otra cosa es hablar del Hijo según la Biblia, otra cosa es hablar del Espíritu Santo según la Biblia. Porque el Espíritu Santo según la Biblia es la esencia del Padre, es la naturaleza del Padre. No es que el tercero está metido en el primero, no. Es que la naturaleza de Dios el Padre como Espíritu es invisible y es santa, por eso se llama el Espíritu Santo. Pero el Padre y el Espíritu Santo es uno, note que digo es, no digo son, digo es uno y el mismo. Y cuando vamos a hablar del Hijo según la Biblia, el Hijo es el Padre manifestado en carne, de manera que queda todo reducido a un solo Dios. De manera que no es lo mismo que el dogma católico romano. Así que aprendamos a hacer la diferencia cuando vayamos a estudiar este tipo de cosas. Porque si usted trae en mente es la herejía de la Trinidad, si usted trae en mente es el misterio de la Santísima Trinidad católica romana o evangélica trinitaria, con razón que usted está pensando en tres. Y cuando usted lee la escena del bautismo, dice, ahí están los tres. Pero usted lo dice no porque sea una revelación del Espíritu Santo, sino porque usted se lo ha escuchado es a los predicadores trinitarios. Usted lo ha escuchado es en YouTube, lo ha escuchado en Facebook, en Google, en Internet, y usted está repitiendo lo que otro dijo, pero usted no ha abierto la Biblia para estudiar la escena del bautismo del Señor Jesucristo. Amén. Por eso, con toda confianza y seguridad, yo puedo decirles, el Padre de la Biblia no es el mismo Padre de la Trinidad. El Hijo de la Biblia no es el mismo Hijo de la Trinidad. Y el Espíritu Santo de la Biblia no es el Espíritu Santo de la Trinidad. Cuando usted habla del Dios Trino, usted está hablando es el Dios de un dogma. Usted está hablando es del Dios inventado, deformado, redefinido, reinterpretado, pero usted no está hablando del Dios de la Biblia. Una cosa es hablar del Dios trinitario, otra cosa es hablar del Dios de la Biblia inspirada por el Espíritu Santo. Cuando usted habla del Padre trinitario, no es el Padre de la Biblia. Cuando usted habla de Jesucristo, cuando ellos hablan de Jesucristo o el Hijo de la Trinidad, no es el mismo Jesucristo o el Hijo de Dios de la Biblia. Cuando ellos hablan del Espíritu Santo de la Trinidad, no es el mismo Espíritu Santo de las Escrituras. Porque cuando hablamos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de las Escrituras, no estamos hablando de tres dioses formando uno, ni uno formando tres. No estamos hablando de tres personas divinas y distintas, más un solo Dios verdadero. No estamos hablando de esa manera. Estamos hablando es de un Dios que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y ahora nos ha hablado por el Hijo. Como dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Y por qué Dios nos está hablando por el Hijo? Precisamente porque Él mismo, Dios el Padre, se manifestó en carne en Belén, y esa manifestación en carne es llamada el Hijo o el Hijo de Dios. Por eso dice Lucas 1:35, dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando un católico romano o un evangélico trinitario, sea Movimiento Mundial Misionero, sea bautista, sea metodista, sea presbiteriano, luterano, lo señale a usted con el dedo y le diga, usted tiene falsa doctrina porque usted no cree que Jesucristo sea el Hijo de Dios, está mintiendo. No sabe lo que está diciendo. Porque nosotros sí creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Pero no creemos que sea Dios la segunda.
en una Trinidad. No creemos que sea la segunda persona divina y distinta de una Trinidad. No creemos eso. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios a partir de Belén. Amén. Pero para que Jesucristo fuera el Hijo de Dios a partir de Belén, Dios el Padre de la eternidad y del Antiguo Testamento, tuvo que manifestarse en carne. Si Dios el Padre no se hubiera manifestado en carne, no hubiera habido Hijo de Dios, porque la Biblia no enseña nada de un Hijo eterno. Amén, amén. La Biblia no habla del Hijo eterno. Entonces, con esa introducción, hermano pastor Alexander Lizama, quiero enfocar que cuando un trinitario se le acerca a usted o a mí y me pregunta, es que en el bautismo del Señor Jesús están los tres. Ya sabemos entonces que están usando una explicación trinitaria. Y por eso ahora viene lo siguiente. Cuando hablamos de estas cosas, empezando con el bautismo del Señor Jesús, tenemos una miscelánea de oyentes. Tenemos una audiencia mezclada. Aquí nos están escuchando creyentes de un solo Dios absoluto. Amén. Nos están escuchando en todas partes, en las partes del mundo que nos están escuchando. Aquí tenemos oyentes, radioyentes o internautas que están escuchando. Son ellos creyentes de un solo Dios. Ellos creen que Dios se manifestó en carne y que Jesucristo es el mismo Dios de la eternidad manifestado en carne. Ellos saben que no pueden separar a Dios de Jesús ni a Jesús de Dios, porque es uno y el mismo. Ellos saben que el Padre se manifestó en carne. Esa manifestación en carne fue llamada el Hijo. Por lo tanto, el Hijo es el Padre manifestado en carne. No podemos separar al Padre del Hijo ni al Hijo del Padre. Esa es una parte de la audiencia que tenemos ahora, hermano pastor Amén. Alexander. Amén. Pero también tenemos otra audiencia ahí que nos están escuchando. Nos están escuchando dualistas. Y son del nombre. Y predican el nombre. Y bautizan en el nombre. ¿Verdad? ¿Y sabe por qué se llaman dualistas? Se llaman dualistas porque creen en una forma errónea. Juan 17:3. Diciendo que el único Dios verdadero es el Padre, que es espíritu, que es invisible, que es inmortal, que a nadie lo ha visto. Y ellos dicen Jesucristo es solamente un hombre, el hombre perfecto en el cual habita la divinidad en él. Eso es todo. Pero Jesucristo no lo identifican como el Padre eterno manifestado en carne. No lo identifican como Dios eterno manifestado en carne. Esos son los que se llaman dualistas, que solamente leen Juan 17:3, cuando Juan escribió que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, Amén. al cual has enviado. Y dicen, sí, ve, ahí están los dos. Ahí ya tenemos una audiencia de dos. Nosotros somos la audiencia de uno absoluto. No interesa si utilizamos los términos Padre o Hijo o Espíritu Santo. Nuestra mentalidad y nuestro espíritu es acerca de un solo Dios. Amén. Los dualistas están creyendo en dos. Le citan siempre Juan 17:3. Vea lo que Jesucristo mismo dijo. Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. Y le preguntan a uno, ¿quién dijo Jesús que era el solo Dios verdadero? El Padre. Dice, y a Jesucristo. Pero se les olvida que el mismo Juan que escribió Juan 17:3 es el mismo que escribió en primera de Juan 5:20 que el Hijo era el verdadero Dios y la vida eterna. Se les olvidó primera de Juan 5:20, dice que estamos en el verdadero. Nos ha dado entendimiento para saber quién es el verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Entonces tenemos una parte de esta audiencia para escuchar la enseñanza del bautismo de Jesús, que creen en dos, es decir, creen que el Dios verdadero es uno, que Jesucristo es solamente la carne, un hombre nacido de mujer, un hombre perfecto, pero no le han quitado la divinidad como el Padre eterno. Ellos dicen, no, Él es divino, pero no creen que sea el mismo de la eternidad manifestado en carne. Amén. Ahora, también tenemos otra audiencia y es los llamados gentiles del nombre, que se han convertido a los mesiánicos. Son los neomesiánicos. Son los que propagan ahora el mesianismo, que después de haber predicado un solo Dios, después de haber predicado la revelación de un solo Dios, después de haber predicado Hechos 2:38, haber predicado un solo nombre, ahora fueron convertidos por la internet. El espíritu que los convirtió ahora no fue el Espíritu Santo. Perdón. Fue el espíritu de la internet que los convirtió. Y entonces se aprendieron, fue enseñanzas rabínicas de gente que no ha nacido de nuevo de agua y del espíritu, de pastores trinitarios que no han nacido de nuevo, ni saben quién es Jesucristo, ni saben cuál es el bautismo verdadero, ni predican que es necesario arrepentirse, ni que sea necesario recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas como parte de la obediencia inicial a la salvación. Ellos no predican eso. A ellos fueron los que le copiaron que Jesucristo es solamente el Mesías, el ungido de Dios, que Él es el hijo prometido de David y de Abraham, prometido por la ley, los salmos y los profetas, que ahora ellos son como el pueblo judío, monoteístas, solamente creen en Dios como el Espíritu, y dejaron a Jesucristo y le quitaron la divinidad, y condenan el nombre de Jesús en español y dicen que ese es el nombre de un diablo, de un Satanás llamado Zeus, y otros que llamado Baal, y están propagando falsas doctrinas. Esos son los que nos están escuchando también, dualistas pentecostales del nombre y dualistas del nombre mesiánicos. Y hay otra tercera audiencia que nos está escuchando, es la audiencia trinitaria. La audiencia trinitaria son los que fueron enseñados por los bautistas, por los movimientos mundial misionero, por los católicos, por los asambleas de Dios, todas esas organizaciones trinitarias que nos condenan a nosotros llamándonos heréticos y nos llaman herejes y nos dan mala propaganda y hasta nos ponen sobrenombres que realmente no concuerdan con lo que nosotros creemos. Ellos son los que le han enseñado que porque la Biblia dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que existen tres. Ellos fueron los que copiaron, hicieron un copy and paste de la enseñanza trinitaria católica, la absorbieron y la están enseñando ahora, pero desligada de la terminología católica. Ellos ya no dicen la Santísima Trinidad, ellos ya no dicen el misterio de la Santísima Trinidad, ellos lo que dicen es la doctrina de la Trinidad. Resulta que lo primero que usted debe entender, cada vez que llega al pasaje de la escena del bautismo del Señor Jesús en el río Jordán, cada vez, piénselo, los escritores no eran católicos, los escritores no eran evangélicos trinitarios, los escritores eran judíos, y como eran judíos, eran 100% monoteístas. Grábese eso. Esto que estamos enseñando tiene un orden. Eso no llegamos ahí a darnos Biblia el uno al otro. Mire, escuche la voz. Mire la paloma. Oh, mire a Jesús, ahí están los tres. Así no es. La palabra de Dios se explica con orden, porque tiene un orden inspirado. Si usted no le da importancia a lo que estamos diciendo, que cuando Mateo describió el bautismo de Jesús no era trinitario, cuando Juan describió el bautismo de Jesús y dijo que era el Cordero de Dios,
no era trinitario, eran judíos monoteístas 100% y algo más. La herejía de la Trinidad, o la enseñanza trinitaria o el dogma trinitario, como usted quiera llamarle, no existía para el tiempo que Mateo escribió su testimonio sobre el bautismo de Jesús. Tampoco existía para el tiempo de Juan, cuando en el año 96 o el 98 escribió el testimonio sobre el bautismo del Señor Jesucristo. No existía la enseñanza trinitaria. Todavía no estaban peleando ni estaban discutiendo en esas controversias cristológicas quién era Jesús. No, era la única iglesia. Lo que existía era la única iglesia verdadera del Señor Jesucristo, porque esos libros, Mateo y Juan, como también el de Marcos y Lucas, fueron escritos posteriores al establecimiento de la iglesia. Usted tiene que hacer diferencia. Cuando usted lee Mateo y Juan, uno es el tiempo en que Mateo y Juan vieron la escena del bautismo. Otro es el tiempo cuando ellos escribieron testimonio de la escena del bautismo. Así es. Eso es todo lo que usted tiene que saber. Todas estas cositas, si usted las ignora o las hace a un lado, lo que usted quiere hacer es que le muestren solamente superficial, por encimita, cualquiera de estas cosas. Entonces, noten todo lo que hemos dicho. Estamos estableciendo las bases. Y la base es que Mateo era judío 100%. Juan, judío 100%. Monoteístas 100%. Otro fundamento que les estoy dando es que para el tiempo que Mateo y Juan escribieron y para el tiempo que Lucas escribió el libro de los Hechos y para el tiempo que Lucas escribió su libro y Marcos, no existía la herejía de la Trinidad, no existía el dogma trinitario, el Padre Trinitario no existía, el Hijo Trinitario no existía, el Espíritu Santo Trinitario no existía. En otras palabras, el Dios de la Trinidad no existía. El que existía era el Dios de las Sagradas Escrituras inspiradas, que es uno, absolutamente uno, único en esencia y también único en la manera de actuar. Él no necesita asociados, él no necesitaba compañeros divinos para llevar a cabo el propósito de su voluntad. Ahora, otra cosa que quiero decirles, aprovechando ya que estamos aquí hablando, en el libro de Lucas capítulo 1, les voy a mostrar que aquellos que no quieren gastar tiempo escuchando estas cosas, no, eso es muy aburrido, eso es pura historia y puros conocimientos, no, yo quiero que me diga directamente, vamos al grano, eso es lo que dicen. Y no saben que todo tiene un orden. Usted aprendió la Trinidad así en esa forma desordenada, saltando por allá, saltando por acá, pero nunca abrió su Biblia para estudiar si existe o no existe. Y cuando uno llega con el orden de las cosas que han sucedido, usted no quiere escucharlas, porque piensa que estamos dándole vueltas al asunto. No le estamos dando vueltas al asunto. Estamos estableciendo bases para poder explicar el bautismo del Señor Jesucristo. Vea lo que dice en Lucas capítulo 1, del 1 al 4. Dice, habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. Vea cómo se expresa Lucas, un profesional de la medicina bien preparado. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Y esos somos nosotros. Nosotros no solamente hablamos,
no solamente predicamos, enseñamos, también escribimos, pero en orden, según como aparecen las cosas escritas en la palabra del Señor, para que conozcan la verdad de todas las cosas. Y esa es la razón porque estamos gastando tiempo en esta introducción larga, preparándolo a usted para que se introduzca en el testimonio de Mateo y en el testimonio de Juan, para que usted vea la importancia de la escena del bautismo del Señor Jesucristo en el río Jordán. Yo estuve el año pasado visitando Israel, estuve en Jerusalén, la antigua y la nueva, estuve en el supuesto lugar del bautismo del Señor Jesús y hasta me metí ahí en el río Jordán para después yo decir, estuve en las aguas del río el Jordán. Lo que no hice fue bautizarme porque yo estoy ya bautizado en el nombre del Señor Jesús para el perdón de mis pecados. Eso se realizó cuando tenía 12 años. No necesito otro bautismo. El bautismo es uno solo. Pastor, le puedo hacer una preguntita y un paréntesis rápido. Escuché ahorita que dijo usted que había estado en el supuesto río Jordán. Es que no, claro que sí. Es que no fue ahí donde la Escritura nos dice que fue bautizado el Señor Jesús. Bueno, en el río Jordán sí. Yo no dije que yo no dije que no estuve que estuve en el río Éufrates o que estuvo en el tal río de Siria. No. El Señor Jesús sí fue bautizado en el río Jordán. En el pero sitio, no en ese exacto, pedacito donde ellos dicen que ahí se bautizó Jesús. Sí, para aclarar, porque puede decir la gente, supuesto es como que no, es exactamente el lugar donde usted estuvo, no es que ahí exactamente sucedió el bautismo del Señor Jesús. Claro, no fue que ahí en ese pedacito donde dicen que se bautizan, que ahí se bautizó Jesucristo. Sí, porque muchos van se y dice supuestamente porque están pensando que de pronto fue ahí. Sí. Pero podría ser una milla arriba o podría haber sido una milla abajo. ¿Ya? Exacto. Lo importante es que el río Jordán es largo, es extenso. Y solamente asignaron un lugar para hacerlo de una forma más bien emblemática, simbólica, de que ahí se bautizó el Señor Jesús. Además, no es la misma agua, porque esa agua está corriendo todos los días y después de 2000 años seguramente que se ha cambiado el agua del río Jordán por mucho tiempo. Amén, amén. Sí, entonces esa fue la introducción, pastor. La otra pregunta es, o sea, entonces era necesario, ¿por qué era tan necesario, como dice la pregunta del tema, que el Señor Jesús... Para allá voy, hermano, para allá bueno. voy. Estoy dando una explicación larga. Amén. Con el propósito de que ustedes vayan paso por paso y a medida que voy yendo paso por paso, las respuestas vienen en una forma normal, natural, para que ustedes vean. Ahora lo que estoy diciendo es estableciendo el orden que las Escrituras tienen para estudiar este tipo de acontecimientos. Así es. Eso es lo que estoy diciendo. También es necesario decir que el bautismo del Señor Jesús en el Jordán no fue una cosa de casualidad, como uno que llegó, como hace la gente hoy en día, llegan a nuestros cultos por primera vez y comienzan a predicar y todo eso, a lo último llegan, a ver, ¿quién quiere ser bautizado? El agua está calientita, a ver, sigan. Y entonces viene una persona y se bautiza, pero ni se sabe por qué se bautizó. No le predicaron que se arrepintiera, no le predicaron que dejara el mundo, no le dijeron que reconociera que estaba condenado, que se iba para el infierno. No, lo bautizaron así porque sí. Eso se llama bautizarse por casualidad. Y muchos de esos ni saben por qué los bautizaron. Muchos de esos están viviendo en adulterio, muchos de esos están viviendo en fornicación, muchos de esos no dejan la homosexualidad ni la lesbianidad, pero los bautizaron. Eso es bautizar por casualidad. El bautismo de Jesucristo es extraordinario. Eso no fue una cosa ahí de casualidad que el Señor escuchó. Oh, Juan el Bautista está bautizando en el Jordán. No, este es el momento que yo tengo que aprovechar para que la gente vea que yo soy Jesucristo, que soy el Hijo de Dios, que voy a empezar mi ministerio. No, voy a aprovechar. No fue un asunto de oportunidad. Fue un asunto de cumplimiento del propósito de Dios.
Fue un asunto que estaba escrito, que él tenía que comenzar su ministerio público a la edad de 30 años, cumpliendo la ley mosaica, Sí. que mostraba que los sacerdotes empezaban su trabajo ministerial a la edad de 30 años. Eso no fue una cosa ahí esporádica o por casualidad o porque el Señor quiso darse bombos y platillos ahí delante de toda la gente para bautizarse. No, fue un asunto santo, fue un asunto del cielo, fue un asunto serio. Por eso cuando estamos hablando de eso, hermano, pastor, estamos hablando de un orden, como dijo Lucas. El orden de las cosas en que hemos sido enseñados para que conozcan la verdad de todas las cosas. Amén. ¿Dónde encontramos ese orden? Yo lo he dicho aquí muchas veces. Seguramente ahora que lo diga lo van a recordar. Ah, sí, ya recuerdo, hermano Alfonso. Lo he dicho en 1 Timoteo 3:16. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? Muchos leen solamente es la primera parte. 1 Timoteo 3:16. La primera parte, eso es todo lo que se saben los pentecostales del nombre. Cuando uno le habla de 1 Timoteo 3:16, oh sí, sin contradicción, sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Eso es todo lo que dicen. Y ahí paran. Y no saben que ahí tienen una riqueza de enseñanza. Ahí tienen una riqueza de conocimiento. Porque ahí nos está mostrando el orden del cumplimiento de muchas cosas, comenzando desde Belén y que incluye el bautismo del Señor Jesús en el Jordán. Amén. Porque dice ahí, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Aquí no estamos hablando de cualquier cosa chiquitica. Aquí no estamos hablando de pequeñeces. Aquí estamos hablando de una cosa gloriosa, celestial, que vino del cielo, una cosa hermosa, espiritual. Estamos hablando del cumplimiento del misterio de la piedad. ¿Y cómo comenzó? Dice que en Belén, dice, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. La pregunta es, ¿dónde fue que Dios fue manifestado en carne? ¿No fue en el Jordán? ¿No fue en el Calvario? ¿No fue en la sepultura? ¿No fue en el Pentecostés? Dios se manifestó en carne, fue en Belén de Judá. Porque así estaba escrito por el profeta Miqueas y Malaquías, todos ellos anunciaron que el Señor saldría de Efrata, una ciudad muy pequeña, de Belén, Efrata. Dios fue manifestado en carne. Ahora, a partir de Belén, cada vez que hablemos de Jesús, tenemos que hablar de Él como Dios manifestado en carne. Y Dios manifestado en carne, vea lo que sigue, fue justificado con el Espíritu. Y por eso es que el bautismo del Señor Jesús allá en el río Jordán es la justificación del Espíritu para con Él, para comenzar su ministerio público. Fue la introducción del Espíritu en cuanto a su Hijo. Sin hacer dos dioses, sin hacer dos personas divinas y distintas. Yo estoy hablando eso de Dios y su Hijo, el Padre y el Hijo. Lo estoy hablando es en el contexto del misterio de la voluntad de Dios, en el misterio de la piedad, no de la Trinidad. La Trinidad fuera de aquí. Aquí no existe la Trinidad con nosotros. Gloria a Dios. Entonces Dios fue manifestado en carne en Belén de Judá, pero fue justificado en el Espíritu. La pregunta es, ¿dónde fue que Jesús, como Dios manifestado en carne, es decir, en su condición como hijo? Cuando la Biblia habla de Jesucristo como Dios manifestado en carne, está hablando de su condición como hijo.
¿Cuándo fue que el Hijo fue justificado por el Espíritu? En el Jordán. Y note que estoy hablando apropiadamente, bíblicamente. Yo no estoy hablando trinitariamente. ¿Cuándo fue que Jesucristo, como Dios manifestado en carne, fue justificado por el Espíritu? Solamente hay una respuesta: el río Jordán. Fue allá en que Jesucristo, como Dios manifestado en carne, fue justificado por el Espíritu como cumplimiento del misterio de la piedad o del misterio de la voluntad de Dios que Dios mismo había realizado con él antes de la fundación del mundo. Y por eso un solo Dios era el que estaba llevando a cabo todo. Amén. Dios manifestado en carne fue justificado en el Espíritu, pero también Dios manifestado en carne fue visto de los ángeles. Cuando leemos acerca de Dios y los ángeles en la eternidad o en el Antiguo Testamento, ellos podían ver a Dios en ese nivel del Espíritu. Claro que sí. Lo que ellos nunca habían visto a Dios era manifestado en carne completamente, permanentemente. Pero lo vieron manifestado en carne en su nacimiento. Lo vieron manifestado en carne cuando el Señor estaba en Getsemaní. Los ángeles vinieron se hicieron presentes. En varias ocasiones en la Biblia, el mismo Señor Jesús dijo: no lloréis por mí, yo puedo pedir que vengan 12 legiones de ángeles y ya los tengo inmediatamente aquí. Entonces, Dios manifestado en carne fue visto por los ángeles. Ahora, Dios manifestado en carne fue predicado a los gentiles. ¿Y quién fue el que fue predicado a los gentiles? Jesucristo. Jesucristo dio testimonio, Pablo dio testimonio diciendo: yo he creído en él, en el Salvador Jesucristo. Pedro lo dijo también, en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo dijo Tito. Uh-huh. Y Pedro también lo dice en su segunda epístola, capítulo 1. El único que ha sido creído en el mundo es Jesucristo. Jesús. El carcelero de Filipos, después de haber enseñado la palabra y todo, inmediatamente dice ahí el escritor Lucas, dice: se gozó que con toda su casa había creído a Dios. Y ellos creyeron fue en Jesucristo. Porque cuando ellos dijeron, varones hermanos, cuando él dijo a los apóstoles: señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad? Y dice la Biblia después que se gozaron que con toda su casa había creído a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo Dios de la eternidad y del Antiguo Testamento manifestado en carne. Por eso Dios manifestado en carne fue predicado a los gentiles. El único que ha sido predicado a nosotros como gentiles ha sido Jesucristo. No ha sido el Dios falso de los musulmanes, Alá. No ha sido el profeta falso de los musulmanes llamado Mohammed o Mahoma. No ha sido el falso Dios Buda. No ha sido el falso Dios Chi o Ki de los chinos. No ha sido el falso Dios de los griegos, ni de los romanos, ni de las religiones paganas. El que ha sido predicado se llama Jesús o Jesucristo, el Amén. verdadero Dios y la vida eterna. Amén, amén. Entonces Dios manifestado en carne fue creído en el mundo y también fue recibido en gloria. Dios manifestado en carne fue recibido en gloria. ¿Y quién no sabe que el que fue recibido en gloria fue Jesucristo en su condición como hijo? Amén. Hermano, y ya nosotros estamos dándole cumplimiento a la palabra de Dios antes de entrar a explicar el bautismo del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Todavía no hemos comenzado, solamente estamos describiéndolo. Una introducción.
Imagínense, porque la gente piensa que llegar a esos acontecimientos es llegar como Pedrito por su casa, entran y salen como sin respeto, sin seriedad, sin santidad. Pastor. Aquí no, aquí le damos valor a la palabra de Dios. Hay una pregunta ahí, pastor. Usted habló de algo glorioso como el cumplimiento cuando el Señor Jesús se bautizó en el Jordán. Era un cumplimiento de las Escrituras, no fue por casualidad, estaba hablando usted. Como muchas personas hoy en día lo hacen, que se bautizan por casualidad. A veces les ofrecen el bautismo como que es oferta de algo, de que venden algo, sin enseñarles realmente lo glorioso y lo importante y el cumplimiento en la vida de uno para la salvación. Pastor, me dicen aquí, ¿quiere decir que una persona que se ha bautizado de esa manera sin entender realmente lo que es el bautismo, cuenta ese bautismo o no? Sí, el bautismo cuenta, pero recuerde que ese ya es otra pregunta, ya nos desviamos del tema. Ah, bueno. Porque esa es otra pregunta, pero la voy a contestar rápido. Cuando a las personas se les bautiza en agua en el nombre de Jesús, no se les explica nada del arrepentimiento, no se les explica nada del bautismo del Espíritu Santo. La persona se hace a la idea de que es salvo, la persona se hace a la idea de que es santo, la persona se hace a la idea de que comienza a vivir una vida buena y todo eso, y comienza a asistir a los servicios. Su bautismo está inactivo en una manera, porque no ha entendido en realidad que es para el perdón de sus pecados, pero basado en el arrepentimiento y basado en el bautismo del Espíritu Santo. Pero muchas de esas personas sí son arrepentidas verdaderamente, pero muchos de ellos no les enseñaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y el plan de salvación o la salvación completa empieza con la puerta del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un tipo de la muerte de Jesús, y por eso es que bautizamos en agua en el nombre de Jesús a los que se arrepienten, porque es símbolo de la muerte. Se sepultan es a los muertos, se bautiza es a los que se arrepienten. Pero muchos piensan que el bautismo es a la misma vez arrepentimiento y sello del Espíritu Santo. Y con ese evangelio así torcido, con ese evangelio ahí mezclado, la persona queda confundida. Entonces dice, bueno, entonces, ¿qué estoy yo? ¿En qué lugar me encuentro yo? Simplemente se encuentra bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Tiene que pedirle a su pastor que le dé una clase de arrepentimiento para que usted sepa qué fue lo que hizo, pero no necesita bautizarse otra vez, porque el bautismo es una sola vez. Amén. Tan pronto usted entienda para qué se bautizó y que tiene que dejar el mundo y que tiene que dejar la fornicación y que tiene que dejar el adulterio y que tiene que dejar la homosexualidad y la lesbianidad y las mentiras y las borracheras y las drogas y el alcohol, tan pronto usted entiende eso, entonces el bautismo va a ser su obra espiritual, su obra de poder, porque su viejo hombre va a ser en verdad sepultado, como lo dice la palabra, y va a quedar listo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Tiene que pedirle a su pastor que le enseñe qué es el arrepentimiento y qué es el bautismo del Espíritu Santo, para que no se quede contento solamente con Marcos 16:16. Amén. Gracias, pastor. Muy bien, entonces continuamos. Amén. Continuamos con el asunto del bautismo. Estamos diciendo que el bautismo del Señor Jesús en el Jordán no fue un asunto fortuito, no fue un asunto de casualidad, no fue un asunto trinitario, porque Juan el Bautista era judío y él no era trinitario. Él era el cumplimiento de Isaías 40, la voz en el desierto que vendría y anunciaría el camino de Jehová. Y ahí estaba, frente a él, estaba Jehová manifestado en carne. Por eso dice Juan el Bautista, yo no le conocía porque es antes que yo. ¿Cómo así que antes? ¿Cómo así que antes que yo? Claro, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob estaba ahí manifestado en carne. De manera que no fue por casualidad, ni fue una cosa fortuita, sino que fue el cumplimiento del propósito de Dios.
Y por eso antes de hablar de la voz, porque la gente se detiene en eso. Pero dígame una cosa, el que habló ahí desde el cielo es uno, y el que está allá abajo es otro, y la paloma es otra. Pues ahí están los tres. Si usted lo ve así, sin la base, sin el fundamento del misterio de la voluntad de Dios o del misterio de la piedad, con razón que usted me está hablando de tres. Y lo que usted le está haciendo honor es a la falsa enseñanza de la herejía trinitaria, porque usted desconoce cuál es el propósito de Dios y por qué Jesús estaba cumpliendo eso en el bautismo allá en el río Jordán. Entonces aquí llegamos al punto preciso. ¿Cuál es el propósito de Dios que tenía que cumplirse en Jesucristo cuando él realizara el bautismo en el río Jordán? ¿Cuál era ese propósito? Lo encontramos en dos partes. La una es Efesios 1, del 9 al 11. Y la otra es 1 Timoteo 3, 16, como ya lo leímos. Pero Efesios 1, del 9 al 11, nos dice lo siguiente. Revelándonos, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, revelándonos el misterio de su voluntad. La palabra misterio no tiene misterio. La palabra misterio significa propósito de Dios. Significa determinación de Dios. Significa realización de Dios con Él mismo. Cuando dice ahí Pablo, revelándonos el misterio de su voluntad que se propuso consigo mismo, según su beneplácito, lo que Él está diciendo es, revelándonos el propósito que Dios mismo se propuso con Él mismo. Ahí está basado todo eso que leímos del misterio de la piedad en 1 Timoteo 3:16. Ahí está basado. Que Dios fue manifestado en carne en Belén, que fue justificado en el Espíritu, que fue visto de los ángeles. Todo eso está en el propósito de Dios. Eso es lo que la Biblia llama la determinación eterna. Eso es lo que muchos llaman, los trinitarios dieron a conocer el plan de Dios. Ellos solamente dicen el plan de Dios, pero de ahí en adelante no explican nada más. Pero el propósito de Dios, si nosotros lo vamos a explicar ahora, tendríamos que irnos para la eternidad. Allá en la eternidad, antes de la fundación del mundo, el Señor realizó algo con Él mismo. El propósito según su beneplácito. ¿Cuál fue ese propósito o esa determinación? La respuesta es, Él se propuso dar a conocer su propia imagen, la imagen del Dios invisible, que la Biblia le llama el Verbo, que la Biblia le llama el primogénito, que la Biblia le llama la imagen del Dios invisible. Porque en la eternidad solamente Dios existía como el Espíritu. Pero cuando Dios creara los ángeles y creara el mundo y creara los cielos y la tierra, Él iba a necesitar manifestarse al hombre. Amén. Él iba a necesitar hacerse visible. Y por eso es que desde Génesis hasta Belén, Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando Dios creó los ángeles y creó los cielos y la tierra, el universo, el mundo, y creó al hombre, la mujer, entonces Dios comenzó a hablar con ellos en diferentes maneras. Se manifestó por medio de sueños, se manifestó por medio de visiones, se manifestó por medio de hombres ungidos de Dios, se manifestó por medio de zarzas ardiendo, se manifestó por medio de nubes de gloria.
Y todo eso era señalando el camino hacia adelante, cuando en el paso del tiempo Dios mismo se iba a manifestar en carne permanentemente, tomando forma humana. Por eso en la epístola a los Filipenses, capítulo 1, Filipenses capítulo 2, dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Note, está hablando del sentimiento de humildad que había en Cristo Jesús. Ese sentimiento de no creerse mayor que todos, sino sintiéndose inferior los unos a los otros, como Pablo recomienda a la iglesia de Filipos. Les dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesucristo se humilló a sí mismo. Y dice ahí, el cual Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. La pregunta es, ¿cuál fue esa forma de Dios, de Cristo Jesús? Esa forma de Dios, de Cristo Jesús, fue a partir de Belén, Dios manifestado en carne. Por eso no se puede separar a Dios de Jesús, ni al Padre del Hijo, porque es uno y el mismo. Aunque Dios se manifestó en carne, Él no dejó de ser el invisible. Él no dejó de ser el Todopoderoso. Aunque se hizo visible, Él siguió siendo el mismo Dios Todopoderoso. Por eso se llama Dios con nosotros, pero manifestado en carne. Por eso le dijo a Felipe, el que me ve, ve al que me envió. Por eso dice, ¿cuánto tiempo que estoy con vosotros? ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. Veían al Padre, no en el Espíritu, pero manifestado en carne. Entonces, el propósito que Dios tuvo en la eternidad fue que un día se daría a conocer, se revelaría como Él era, pero en una forma como usted y como yo, para poder cumplir el propósito de su voluntad en cuanto a la redención y en cuanto a la reconciliación con Él mismo. Y por eso empezó en Belén. Ahí en el río Jordán, fue el cumplimiento de que Dios lo justificaría en el Espíritu. Porque cuando Dios en la eternidad realizó el propósito de su voluntad en cuanto a su imagen, recuerde, la imagen del Señor, la imagen de Dios era en la mente del Señor. Cuando hablamos del Hijo en la eternidad, es en la mente del Señor, no era un hijo eterno al lado. Cuando hablamos del Verbo, era en la mente del Señor. Dios miró todo como si existiese, porque no hay en Él ni pasado ni futuro, sino un eterno presente. Amén. De manera que allá en la eternidad, el Señor estableció no solamente de que Él un día se manifestaría en carne y daría a conocer su imagen, sino que Él hizo una diferencia. Allá en la eternidad estableció una diferencia Amén. entre Él como el Espíritu y su imagen manifestada en carne. Y eso lo podemos ver en 2 Samuel 7:14. 2 Samuel 7:14. Esas escrituras que dice ahí pertenecen al Mesías. Yo le seré a Él por padre y Él me será a mí por hijo. ¿Me están escuchando, verdad? En la eternidad, Amén. Cuando no habían ángeles, cuando no estaba el universo, cuando no existía cielos y tierra, ni hombre, ni nada, existiera un solo Dios. Él realizó con Él el propósito de su voluntad, de un solo Dios, de demostrar su imagen, la imagen del Dios invisible. Pero Él estableció un orden.
¿Cuál fue ese orden? Una distinción, una diferencia. Yo como el Espíritu le seré como Padre. Yo como Espíritu le seré como Padre a mi imagen. Y mi imagen será para mí como hijo. Para él cumplir eso, tuvo que manifestarse en carne en Belén. Y a partir de Belén es que comienza la actividad del Padre y del Hijo realizada por un solo Dios. Amén. Amén. Ahora, en el Salmo 89 también dice algo. Salmo 89, 26 y 27. Dice, Él me llamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. Cuando Dios se manifestara en carne y comenzara esa condición como hijo le llamaría, mi Padre eres tú. Y también Dios como el Espíritu le llamaría, tú eres mi Hijo amado. Y eso fue lo que sucedió en el bautismo del Señor Jesús en el Jordán. El Espíritu estaba dando testimonio, estaba justificando a su Hijo, pero el Hijo era el mismo Dios manifestado en carne. Ahora, voy a terminar con eso, pero porque ya ha pasado el tiempo y les prometo otro miércoles para continuar. Les prometo otro miércoles porque se extendió la cosa. Nosotros no creemos que el Señor Jesucristo hubiera sido un ventrílocuo. Porque los que practican el ventriculismo son los que tienen la habilidad de hablar sin abrir la boca y sin mover los labios. Por eso usted ve esos, ¿cómo se llaman esos puppets? Los muñecos títeres. Esos títeres en la televisión que están ahí hablando y el que está moviendo la boca es el títere, pero en realidad el que está hablando es el que sostiene al títere. Yo hablé con alguien que me dijo, no, hermano Alfonso, es que Jesucristo fue el que habló, él mismo habló ahí en el Jordán. ¿Cómo así? Dios, sí, fue que la voz le salió a él del estómago y habló como Dios. Yo le dije, no, esa es una explicación muy barata y muy fuera de la Biblia. Jesucristo no fue ventrílocuo. Jesucristo en ese momento era Dios manifestado en carne. Y en esa revelación, Jesucristo estaba en la condición como hijo. Y como hijo tenía que estar sujeto a Dios como el Espíritu. Y por eso escuchó una voz del Espíritu que le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual he hallado contentamiento, a él oíd. Desde ahí en adelante comenzó su ministerio público. El próximo miércoles u otro miércoles vamos a comenzar qué pasó ahí en ese bautismo y qué pasó después que él fue bautizado y por qué él no fue bautizado como nosotros, ni tampoco recibió el Espíritu Santo como nosotros. Bueno, muchas gracias. Amén. Y que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Gracias, pastor, por esta enseñanza. Déjeme decirle de que le mandan saludos aquí ya el pastor Pedro Páez desde Chile. Amén. Le manda saludos. Hermana Elvira Ordóñez también desde Colombia. José Río dice, por eso es que Pablo le escribió a Timoteo diciendo, grande es el misterio de la piedad. Aleluya. Así es como fuimos enseñados. Sara Sainz desde México, Tamaulipas, México, ¿verdad? Así es que también me escribieron aquí el hermano Juan Manuel Duque Mayorga desde Cali, Colombia también. Saludes. Ruth María Arrieta Cobos también. Así es que, amén, gloria a Dios. Pastor, pues sí, ya quedamos porque sí, imagínese qué extenso esto. Tendríamos 2 programas para poder cubrir lo que usted tiene, ¿verdad? Así es que no, gracias, pastor, pues vamos a orar en esta hora para despedirnos, ¿verdad? Del programa Los Ministros del Nombre Responden. Así es que ahí donde estamos, cada uno de los que estamos ahí, cerremos nuestros ojos y oremos y démosle gracias al Señor, porque esto que estamos recibiendo aquí es revelación. Pastor no ha hablado lo que él piensa, lo que él cree, sino que lo que las Escrituras nos están transmitiendo, ¿verdad? Y eso es muy, muy, muy importante y muy hermoso. Gracias le damos, Señor Jesucristo, por su misericordia, Señor, Dios, por su amor,
por su benevolencia, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Porque usted, Señor, nos ha revelado, Señor, y nos sigue revelando a través de su misma palabra, Señor, estas cosas, Señor, que han sido mal interpretadas, Señor, por un espíritu erróneo, un espíritu equivocado, un espíritu de confusión, Señor, que ha tratado y está tratando de confundir las almas para que no sean salvas, Señor Jesucristo. Pero gracias por tu palabra, gracias porque hay hombres todavía que tú has puesto que están predicando, Señor, transmitiendo esto, Señor, esta revelación que tú nos has dado, Señor Jesucristo. Y que esto no caiga en saco roto, Señor, que caiga en corazones, Señor, que estén dispuestos no solo a recibir esta revelación, sino a enseñar también, Padre Celestial. Gracias por permitirnos estar una vez más por el pastor Alfonso Suárez, Señor, síguele dando, Dios mío, más sabiduría, Dios mío, de la que le estás dando, Señor, para que siga enseñando, fortaleza, Señor, y días para que él pueda seguir ministrando. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz de Cristo, gloria al nombre de Jesús. Pastor, gloria a Dios, así es que vamos a despedirnos hasta aquí, gloria al nombre de Jesús, ¿verdad? Y le agradecemos mucho, pastor, pues, por su amable intervención, y nos estaremos encontrando entonces en otra ocasión en el nombre de Jesús. ¿Cómo no? Paz de Cristo, gloria a Dios, amén. Bueno, hermanos, gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. Ya estamos, gloria a Dios, finalizando la programación de este día. Oiga, qué importante es los ministros del nombre responden, y qué hermosa enseñanza nos dio el pastor Alfonso Suárez, dilucidándonos el tema de Jesús, y que no ha quedado terminado. Saludes, hermana Ruth María Arrieta Cobos, que está desde Colombia, desde el hermoso Puerto Boyacá. No conozco, pero imagino que es hermoso, porque Colombia es un país hermoso. También al hermano Juancito, que también está en Cali, ¿verdad? Al hermano, alguien más me escribió de Colombia, me parece. La hermana Elvira Ordóñez también. El hermano José Ríos, sí, no sé de dónde nos escribe, pero está ahí también pendiente. Muchas gracias al pastor Pedro Páez, lo mejor de Chile, nuestro profesor del Instituto Bíblico Superior de Chile. Déjeme decirle, si usted está interesado en participar, en tomar los módulos del Instituto Bíblico Superior de Chile, puede llamarme al teléfono 780-868-0115 a través de Messenger, a través de WhatsApp o a través de Telegram. 780, el código de área 868-0115. Yo le puedo dar más información, ¿verdad? Para poderlo mandar donde el pastor Pedro Páez, y que usted pueda, si no, puede buscar ahí en Facebook como IBISH, Instituto Bíblico Superior de Chile. IBISH, puede buscar en Facebook y puede inscribirse. Son muy accesibles los precios, es muy buen instituto bíblico para que usted pueda seguir aprendiendo, ¿verdad? Así es que le hago la invitación, y saludos a todos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, hermanos, porque no hay otra cosa mejor que alabar a nuestro Señor Jesucristo. Así es que, y qué hermoso que somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, no se pierda. El sábado vamos a estar, primeramente Dios, estamos confirmando al pastor Pedro Páez con un tema importante que nos va a traer. Así es que no se lo vaya a perder. También, hermanos, el domingo voy a estar predicando yo. Así es que no se lo vaya a perder, hermanos, ¿verdad? Bendito el nombre de Jesucristo. Hermanos, la paz de Jesucristo a cada uno de ustedes, y que se sigan gozando en el nombre de Jesucristo.